19 horas 46 minutos, cuarto bloque de Radio Rebel. Acaba de hacer un gol Alemania en el alargue, 9 minutos del primer tiempo del alargue. Taj, autor de la conquista germana, por la cual Alemania en estos momentos se está metiendo en octavos de final en el tiempo suplementario frente a Paraguay. Y hablando de mundiales, vamos a hablar de distintas curiosidades en la historia de los mundiales. Seleccionamos 4 curiosidades. Hay revisión de gol, hay que ver que ya siguen empatados 1-1. Pero bueno, vamos a hablar de distintas curiosidades históricas de los mundiales. Vamos primero con un mundial muy significativo, que fue el de Italia 1934. ¿Cómo describirían en forma sintética el contexto histórico y político que envolvió a dicho mundial, Mateo? Bueno, el Mundial de 1934 se desarrolló en Europa marcada por el ascenso de los regímenes autoritarios y el nacionalismo extremo. Italia estaba gobernada por el dictador Benito Mussolini, quien utilizó el torneo como una poderosa herramienta de propaganda para exhibir la fortaleza y el prestigio del régimen fascista. El gobierno italiano invirtió grandes recursos en la organización, llenó los estudios de símbolos fascistas y buscó presentar al país como una nación moderna, ordenada y poderosa. Además, existieron denuncias y sospechas de presiones políticas sobre árbitros y dirigentes para favorecer la selección anfitriona, que finalmente se consagró campeona. En el plano internacional, el mundo todavía sufría las consecuencias de la Gran Depresión iniciada en 1929, mientras crecían las tensiones que pocos años después desembocarían en la Segunda Guerra Mundial. Por ello, el Mundial de Italia 1934 suele ser recordado no solo por lo deportivo, sino también como uno de los ejemplos más claros de la utilización del fútbol con fines políticos y propagandísticos. Bien, vamos a seguir hablando referido a Benito Mussolini, pero en referencia al Mundial de Francia 38. ¿Cuál fue el mensaje que le dejó en la previa a la final, Leonel? Bueno, la historia más difundida cuenta que antes de la final del Mundial de 1938, entre Italia y Hungría, el dictador Benito Mussolini envió un telegrama al plantel italiano con el mensaje que decía: vencer o morir. ¿Cuál es la historia de la camiseta que utilizó la selección argentina para enfrentar a Inglaterra en México 86? Y en la camiseta azul que utilizó Argentina contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 86 tiene una de las historias más curiosas. ¿Qué podemos decir del problema de Bilardo? El problema de Bilardo, podemos decir que en los octavos de final contra Uruguay, Argentina había usado una camiseta suplente, que después de ese partido, el entrenador Bilardo observó que esas camisetas retenían mucho sudor. Exacto. Y se volvían pesado bajo al intenso calor de México. Y bueno, por ese motivo también consideró que no eran adecuadas. Bien, hubo una búsqueda contra reloj, Leonel, ¿es así? Sí, así es. Cuando la FIFA determinó que Argentina debía volver a jugar con camiseta alternativa, surgió un problema, que no había un modelo azul más liviano posible. Entonces el dirigente Rubén Moyela recorrió negocios deportivos de la Ciudad de México buscando una solución. Bien, ¿cómo fue la elección de Maradona, Mateo? Bueno, la elección de Maradona, según los testimonios de la época, fue quien eligió el modelo definitivo porque le parecía más elegante y tenía un azul más intenso. Se compraron decenas de camisetas y luego hubo que adaptarlas para que parecieran una indumentaria oficial de la selección. Y finalmente se llevó una camiseta artesanal, algo que hoy sería imposible, Mateo. Claro. Bueno, los escudos de la AFA fueron cosidos manualmente y los números plateados brillantes se confeccionaron con material utilizado habitualmente en uniformes de fútbol americano. Todo se terminó apenas horas antes del partido. Sin embargo, muchos historiadores consideran que no existen pruebas documentales definitivas de que esas fueran exactamente las palabras utilizadas. Es posible que la frase se haya popularizado y engrandecido con el paso del tiempo, convirtiéndose en una leyenda asociada al clima de presión que rodeaba la selección italiana. Sí, bueno, estamos mezclando lo de Italia con lo de Argentina. Hubo un problema acá que estamos mezclando lo que pasó con Italia y Argentina. En síntesis, ¿sí? En síntesis, hubo una camiseta que disgustaba porque retenía mucho calor. Salieron el día antes a buscar camisetas porque no había para poder seguir jugando. Lo que pasa es que estamos mezclando lo de 34 con lo de México 86. Chicos, ¿cómo está? Bueno, tenemos que decir que se anuló, por intervención del VAR, se anuló el gol de Alemania, así que sigue 1-1, está a punto de terminar el primer tiempo de suplementario, queda todavía el segundo tiempo suplementario, 1-1 está
el partido. ¿Algo más que quisieran agregar respecto a esto? No, nada, ¿No? que fue un mundial muy importante, que fue muy recordado para la gente. Y El de México que 86. muy Ujú. bueno. Sí, especialmente porque salió campeón Argentina. Exacto. Y por el gol de los Y goles de por- Maradona, los por los goles ingleses. de Maradona. Ujú. Bien, por La los goles mano del de Diego, Diego. el más lindo el primero. Claro. El más lindo el primero, sin ninguna duda. ¿Algo más que quisiera agregar vos, Leonel? Y no, mandar saludos a mi familia y amigos, ¿no? Bien, a tu familia y a tus amigos. Ajá. Bien. ¿Algo más que quisiera decir? No, eso está bien. Eso nomás. Mateo, ¿algún saludito? Yo quiero mandarle saludo a mi familia, a mis amigos y nada, y a todos los oyentes. Bueno, un saludo muy grande entonces para todos. Vamos a hablar ahora de algo que no es tan grato y que ocurrió también en 1986, que fue la tragedia de Chernobyl, una tragedia que no fue una como lo que está ocurriendo lamentablemente, y saludamos y mandamos un abrazo muy fraterno al pueblo venezolano, algo que no fue natural porque fue por cuestiones de un accidente, que fue la explosión en la base atómica de Chernobyl en lo que era la Unión Soviética. ¿Qué ocurrió en la central nuclear de Chernobyl durante la madrugada del 26 de abril de 1986 y cuáles fueron las causas que provocaron el accidente? El accidente ocurrió durante la madrugada del 26 de abril de 1986, cuando los trabajadores estaban haciendo una prueba de seguridad en el reactor número 4. Durante esa prueba se cometieron varios errores y, además, el reactor tenía fallas en su diseño. Todo eso provocó 2 explosiones que destruyeron el reactor y liberaron una enorme cantidad de material radiactivo al ambiente. ¿Cómo fueron las tareas de evacuación y contención realizadas tras la explosión y qué riesgos enfrentaron quienes participaron en ellas? Al principio no se evacuó a la población porque las autoridades no entendían la gravedad que había pasado. Recién al día siguiente comenzaron a evacuar la ciudad, pero después miles de personas que trabajaron para apagar el incendio, limpiar la zona y todo eso, se quedaron para, mantener la radiación sería. Bien. ¿Qué consecuencia tuvo el desastre de Chernobyl para la salud de las personas y para el medio ambiente en los años posteriores? El accidente contaminó grandes zonas y otros países cercanos. Muchas personas recibieron altas dosis de radiación y con los años aumentaron otros tipos de cáncer, especialmente el de tiroides. Además, alrededor de la central se creó una zona de exclusión donde todavía hoy casi nadie puede vivir. Bueno, y para ir terminando, ¿qué enseñanza dejó esta tragedia para la industria nuclear y de qué manera influyó en la percepción mundial sobre la energía atómica? Chernobyl hizo que muchos países revisaran la seguridad de sus centrales nucleares. También mostró la importancia de actuar con rapidez y de informar a la población cuando ocurre una emergencia. Hoy sigue siendo un ejemplo de lo que puede pasar cuando se combinan errores humanos con fallas en la tecnología y a falta de transparencia. ¿Por qué eligieron hablar de esto? Ustedes me pidieron para hablar de esto. ¿Ustedes cómo se enteraron de esta tragedia, de este desastre? Y porque es un caso bastante famoso, y porque primero nosotros habíamos pensado para hablar en un trabajo de seminario, que era un trabajo largo, pero después decidimos otra idea y nos quedó para hablar acá sería. Sí, algo muy particular en Chernobyl, una ciudad que pertenecía a la Unión Soviética, que era en ese tiempo un cúmulo de países que integraban Rusia y otras regiones, otros países que hoy son independientes, es que hay partes de la ciudad que están hoy en día intransitables, la gente no puede ingresar. Estamos hablando de que ocurrió hace 40 años, la radioactividad provocó eso. ¿Les produce miedo saber, por ejemplo, que en centrales atómicas pueda llegar a ocurrir eso otra vez? ¿O creen que la tecnología ayuda para controlar eso? ¿Qué opinan ustedes, chicos? Para mí sí puede llegar a pasar. No es probable, pero no es nulo tampoco. Bueno. Chicos, ¿algún saludo? Vos seguramente te voy a hacer mandar en el último bloque. Julia, ¿algún saludito que quisieras mandar? No, un saludo para mi familia y mis amigos. ¿Nacho? Sí, para mis amigos. Bueno. Segunda parte de la columna de información institucional, bien sintética. ¿Qué tenemos para la última entrada, Juliana? Invitamos a toda la comunidad a disfrutar del tradicional locro del Colegio Virgen Niña, que se realizará el domingo 5 de julio. Bien, ¿seguimos? El valor de la tarjeta serían de 10.000 pesos. Las tarjetas ya se encuentran a la venta de la institución, en todos los niveles educativos. Además,
habrá una feria de platos dulces, ideal para acompañar esta jornada y colaborar con nuestra comunidad Bien. educativa. Educativa. A punto de comenzar el segundo tiempo del alargue. Uno para Alemania, uno para Paraguay. ¿Qué vamos a escuchar a continuación, Miranda? A continuación vamos a escuchar La Isla Bonita de Madonna. Antes de con ese nos vamos a despedir. Bidi Bidi Bom Bom de De Selena. Y después vamos a escuchar ese.